ser muy conscientes para tratar de resolver este problema y para que juntos podamos minimizar lo que será una tendencia en los próximos años. Hoy platicábamos con expertos al respecto y esta tendencia de contaminación empujada por el cambio climático será lo normal. Obviamente, si le damos una ayudada al medio ambiente como la que le hemos dado, no solo en el Valle de México, en la zona metropolitana del Valle de México, sino también en la zona de Zapopan, con el Bosque de la Primavera, y en San Luis Potosí, por ejemplo, con el Cerro de San Miguelito, pues vamos a tener problemas más graves, por lo cual es importante que podamos de alguna forma hacer conciencia. Mire lo que son las cosas, precisamente un poquito investigando sobre este foro que se va a llevar a cabo el día de hoy, que es el Foro Versus, que me parece que es la segunda edición, ¿no?, del Foro Versus, la segunda, que tocan temas muy interesantes, y en esta ocasión va a versar sobre la tecnología y sobre algo que es sorprendente, y es la inteligencia artificial. Cuando estaba yo preparando un poquito el programa de hoy, me encontré con algo que me dejó sorprendido. Hay una empresa que tiene una representación en México que precisamente a través de robots y con el 20%, así ellos mismos lo anuncian en un comunicado de prensa, con el 20% del presupuesto que se tiene para brigadistas de la CONAFOR se podrían comprar los robots suficientes para que estos mismos previnieran cualquier tipo de incendio en los diferentes bosques y en las diferentes zonas boscosas y también zonas, por ejemplo, zacateras de nuestra ciudad. Con el tener, ¿qué le gusta? Aproximadamente unos 20, 25 robots de estos apostados en diferentes lugares en donde regularmente se dan los incendios forestales, con eso sería suficiente. ¿Cómo puede un robot precisamente prever que en algún lugar se va a dar un incendio? Pues con algo que se llama inteligencia artificial, que le quiero contar un poco porque de verdad es algo muy interesante. En 1950, usted casi siempre, perdóneme, pero yo creo que todos andamos igual de la garganta, y si le toso un par de veces, le ofrezco una disculpa a sus tímpanos, pero pues no le puedo hacer mucho más. Pero en 1950 surge por primera vez la pregunta sobre si las computadoras podían pensar. La pregunta la hace Alan Turing. ¿Se acuerda usted de esta película extraordinaria que se llama Código Enigma? Pues bueno, ahí empieza precisamente la discusión sobre la inteligencia artificial. En Hollywood, la discusión sobre la inteligencia artificial no empieza con la película de Código Enigma, porque es una película bastante posterior. Empieza con la película Terminator. ¿Se acuerda usted de estos cyborgs que en un momento dado cobran el control de las armas atómicas y del ejército de los Estados Unidos y toman el control de la humanidad? Pues ahí empieza precisamente la discusión sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo la definen? A mí me gusta mucho la definición de Andreas Kaplan, en la que dice que es la capacidad de un sistema para interpretar de forma correcta los datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Una de las cosas principales para la energía de la inteligencia artificial es que la máquina pueda copiar datos, que tenga información, que tenga big data. En la medida en que esa máquina tenga más datos y tenga más información, evidentemente tiene una mayor cantidad de decisiones o de variables con las cuales puede tomar una decisión. Y esto de verdad que resulta muy, muy interesante, porque hoy en día tenemos muchos ejemplos. ¿Cuál sería el antecedente de esto? Quizá, por así decirlo, algunos softwares que son predictivos, ¿no?, y que pueden anticipar los errores que puedan cometer los seres humanos. Para que me entienda de qué se trata esto, hace muy poquito vivimos una controversia al respecto. Una controversia que aún no ha llegado a un término porque están todavía en las investigaciones, y se trata con el software que aplicaba una corrección a la altura y a la nariz del Boeing 737 MAX. ¿De qué se trataba esto? Cómo en el diseño del Boeing 737 MAX era más ligero, las alas eran más grandes y las turbinas tenían más potencia. Este avión tendía a subir la nariz, y si la subía demasiado, lo que pasaba es que obviamente pierde la sustentabilidad para volar. Lo que hacía este software es bajar la nariz del avión para que tuviera más velocidad y no perdiera la sustentabilidad de vuelo. Ahora, al parecer, incluso el propio presidente Trump, que a veces, como
como el burro de Platero toca la flauta, pues dijo que quizá este software era demasiado predictivo y había ocasionado el accidente. En el caso de los accidentes que se dieron, uno me parece que era Lion Air, uno de ellos, en donde los pilotos iban volando totalmente de noche y no tenían una referencia real porque el mismo horizonte de la cabina era un horizonte eléctrico que quizá podía haber estado también de alguna forma enlazado a ese mismo software y no les dejaba darse cuenta cuál era la inclinación real de ese avión, y poco a poco quizá los fue bajando hasta que sobrevino la tragedia. Eso es un poquito de las aplicaciones. Por supuesto que una de las aplicaciones más importantes y más conocidas es este automóvil autónomo de Google, que pues ha tenido ya varias pruebas, lo que está haciendo Tesla, en fin, que hay muchísimas cosas. Si usted se quiere dar un banquete al respecto, yo le recomendaría mucho que estuviera muy pendiente de Versus el día de hoy, que se va a llevar a cabo en el salón, es el Foro Corona, ¿no?, del Hipódromo de las Américas, y creo que esta discusión en donde dos de los principales expertos en la materia de inteligencia artificial van a discutir del asunto, de si es bueno, si es malo, si es éticamente correcto. Imagine usted, por ejemplo, le pongo un ejemplo que ya no está tan lejano. Usted se acuerda que, por ejemplo, Hospitales Ángeles tiene un robot quirúrgico que se llama Da Vinci, que es operado por un cirujano, pero que ya tiene unos niveles de precisión impresionantes. Pero ¿qué tal si en algún momento le quitáramos al cirujano y la decisión sobre qué operación tendrían que hacerle a usted, cuál sería el procedimiento, cuántos miligramos de medicina, si tendrían que hacerle una operación a corazón abierto o no, si tendrían que destaparle de alguna forma las coronarias? No sea la decisión de un médico, sino sea la decisión de una máquina. ¿Usted estaría de acuerdo? Esas son las decisiones a las que nos podemos enfrentar, y precisamente el día de hoy ese tipo de cosas las van a discutir dos genios que tienen que ver con el conocimiento de la inteligencia artificial. Uno de ellos, Nick Bostrom, que es filósofo sueco de física teórica, de neurociencia computacional, lógica e inteligencia artificial. Él es profesor de la Universidad de Oxford, nada más, y es director del Instituto del Futuro de la Humanidad. Imaginen nada más de qué nivel estamos hablando de conferenciante. Es autor de alrededor de 200 publicaciones y pues ganador del premio Eugene Gammon, un reconocimiento a las personas que dedican a mejorar la vida de la sociedad. Y va a platicar con Sebastian Thrun, que es nada más también profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Stanford, fundador de Udacity, compañía de educación global, y precisamente él ganó, hablando de este automóvil de Google conocido como Waymo, fundó este vehículo autónomo y ganó una competencia que es el DARPA Grand Challenge, que tiene que ver con esta competencia de vehículos autónomos que deben de llegar de un punto a otro sin la necesidad de un conductor. De ese nivel es la plática que se va a dar el día de hoy de Versus aquí en el Foro Corona del Hipódromo de las Américas. Así que si quiere usted probar un poquito del futuro, si quiere usted darse cuenta de cuáles son las grandes decisiones que tenemos como humanidad, nada más le digo una cosa, los investigadores de Google en algún momento, cuando se dieron cuenta que ya habían alimentado de forma suficiente la inteligencia artificial que estaban creando, tomaron la decisión de apagarla, de apagar los ordenadores para que no siguiera desarrollándose. ¿Por qué? Porque les dio miedo cuál podía haber sido el resultado. De ese nivel es lo que estamos platicando. Me parece que es una discusión fundamental para la vida de la humanidad. Si usted, por ejemplo, le gusta la economía, los economistas dicen que la Tierra o la economía en la Tierra está topada por un nivel de producción del cual ya no vamos a poder seguir adelante. Dicen también que por eso habría que explorar nuevos planetas o la Luna para tener nuevas formas de economía. Hay expertos que dicen, como los expertos que van a discutir el día de hoy, que la inteligencia artificial precisamente se va a convertir en eso, se va a convertir en la nueva fuente de la economía, en la fuente de sustentabilidad. Lo dijo, ¿sabe también quién? En un principio lo dijo Barack Obama, dio un informe sobre inteligencia artificial en los Estados Unidos, y Vladimir Putin declaró que en los próximos años el país que domine la inteligencia artificial será la nueva superpotencia, será la potencia que va a poder gobernar al mundo.
Rusia, por cierto, no ha dado a conocer qué es lo que están haciendo en materia de inteligencia artificial. Así que resulta de fundamental importancia este foro que están haciendo el día de hoy de Versus aquí en el Hipódromo de las Américas, en el Foro Corona, y además es presentado por Kio Networks. Es una empresa totalmente de capital nacional que se dedica también a este tipo de discusiones y a la asesoría y a la un poquito de el research en materia de tecnología. Así que creo que es un evento extraordinario el que está haciendo Kio Networks aquí en este Foro Corona, y le recomiendo que si usted yo no sé si todavía se puedan comprar boletos, si todavía puede venir, ya no pueden venir, pues entonces por lo menos en redes sociales esté pendiente de las conclusiones, porque yo creo que va a ser algo de fundamental importancia para el futuro de la humanidad. Ya lo sabe, si se quiere comunicar con nosotros a través de las redes sociales, @FranciscoSea, todo junto y con Z, ese es mi Twitter, @sea Paco, a través de Instagram, y también a través del Twitter de Imagen Radio, es @imagen_MX. Estamos, como le digo, en este foro Versus, en el Foro Corona, en el Hipódromo de las Américas, presentado por Kio Networks. Ya le vamos a platicar de qué se trata Kio Networks y un poquito vamos a ahondar en este tema que es apasionante, de verdad es uno de los temas más apasionantes a los que nos vamos a enfrentar como humanidad, y este encuentro entre dos grandes figuras de la inteligencia artificial. Hacemos una pausa, volvemos con